Mi hermano, vestido con mi smoking, se casó con el amor de mi vida. Mis padres y mi hermana me llamaron insistentemente para que fuera a la boda. Pero no pudieron contactarme porque estaba en la azotea de la misma iglesia donde se casaban, transmitiendo en directo mi propia muerte al mundo. El pastor estaba en plena ceremonia, a punto de declararlos marido y mujer, cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. La asistente de Chloe entró corriendo, con el rostro desencajado por el terror. Señorita Bennet, algo anda mal. El señor Anderson estaba en el tejado, retransmitiendo en directo su suicidio. A todos se les fue el color del rostro mientras sacaban temblorosamente sus teléfonos. Arriba, en el tejado de la iglesia, me senté al borde mismo de la cornisa, con los pies colgando al viento frío. Hacía mucho que no sentía esta ligereza. Supongo que cuando uno está a punto de morir, se desprende de todo. Sin ataduras, ya no hay dolor ni tristeza. Los comentarios en pantalla eran más crueles que nunca. Si lo vas a hacer, hazlo de una vez. No nos defraudes. Si esto es una broma, de todas formas te vas a ir al infierno. Bueno, me estoy muriendo de risa. Dejen de asustarlo, chicos. No tiene agallas. Deslicé el dedo sin darme cuenta, comentario tras comentario, hasta que vi las cuentas de mis padres, mi hermana y Chloe, todas intentando unirse a la transmisión. Solo entonces levanté la vista lentamente, como si les hablara directamente a través de la pantalla. Mamá, papá, ¿por qué me abandonaron en mi graduación para estar con Leo? Yo también quería que alguien me trajera flores. Quería que alguien se tomara fotos conmigo. Soy alérgica a los mariscos y me encanta el estofado. ¿Por qué dejaste de hacerlo para mí? Yo no fui quien rompió el jarrón. Nunca acosé a nadie en la escuela. No soy una niña mimada ni malgasto el dinero. ¿Por qué siempre le creéis a Leo y nunca a mí? ¿Por qué olvidáis siempre que él es el adoptado y yo soy vuestro hijo biológico? Tengo cáncer. Era tratable, pero ¿por qué ninguno de vosotros me creyó? Ante eso, empecé a reír, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Supongo que cuando el dolor se vuelve insoportable, lo único que queda es reír. Mamá, papá, esta es la última vez que los llamaré así. Los perdoné una y otra vez, pero siempre encontraron una nueva forma de herirme aún más. Me pregunto si, después de hoy, se arrepentirán de no haberme demostrado nunca amor. Pero no importa. Ya no me importa. A partir de este momento, no lo necesito. Me sequé una lágrima y volví a sonreír. Clara, antes me adorabas, pero desde que Leo llegó a nuestra familia, cambiaste. De repente, se convirtió en tu hermanito favorito. Le guardaste la mejor comida. Bueno, no pasa nada. De ahora en adelante, solo tendrás un hermano, Leo. ¿Contentos ahora? El chat se quedó en silencio un instante, y luego estalló. ¿Qué clase de padres son estos? Tratando así a su propio hijo adoptivo. Esperen, si todo lo que dijo es cierto, eso significa que el cáncer es real, y esta transmisión en vivo también. Que alguien averigüe dónde está. Tenemos que salvarlo. Tiene que ser verdad. Dios mío, está sangrando. Al ver los comentarios cada vez más frenéticos, inconscientemente me toqué la cara y me di cuenta de que me salía sangre de la nariz y del lagrimal. El médico me había dicho que el cáncer de páncreas en fase avanzada sería una agonía, una muerte horrible. Tenía razón. Me puse de pie con dificultad. Me quité suavemente el reloj que me había regalado Chloe y lo lancé descuidadamente al aire. Trazó un arco azul mientras caía en picado. Miré la pantalla por última vez. Chloe, crecimos juntas. Dijiste que los novios de la infancia jamás se traicionarían. Te amé muchísimo. De verdad quería pasar mi vida contigo. Pero mi amor por ti termina hoy, aquí mismo. Me erguí en lo más alto de la aguja de la iglesia, con vistas a la ciudad de Chicago. Esta vida terminaba con dolor, tal como la viví. Abrí los brazos y cerré los ojos. Como todos deseaban, me he ido. Si hay otra vida, no quiero ser un Anderson. No quiero ser el hermano de Clara. Y jamás quiero enamorarme de Chloe. Adiós a todos. Para siempre. Con esas últimas palabras, me solté y me lancé al vacío.
Chloe y los Anderson acababan de salir corriendo de la iglesia cuando oyeron un silbido de aire. Entonces, entre los gritos de horror de los presentes, una figura familiar se estrelló contra el pavimento justo frente a ellos. Apretando el reloj de diamantes azules en su mano, Chloe no podía asimilar lo sucedido. Desde el momento en que vio esa silueta familiar caer del cielo y estrellarse contra el suelo, su visión se llenó de un charco rojo que se expandía y la dejó sin palabras. Observó, aturdida, cómo se llevaban mi cuerpo. Vio a Leo derrumbarse en un ataque de histeria, a mis padres sollozar desconsoladamente y a mi hermana Clara pasar de la conmoción a la angustia, y finalmente a la furia cuando abofeteó a Leo con fuerza. Chloe permaneció en silencio. Todos los sonidos a su alrededor parecieron desvanecerse mientras su mundo se volvía grisáceo. Todo perdía su color. Lo único que resaltaba era la mancha carmesí en el suelo, que crecía, engulléndolo todo. Fue la primera vez que comprendió que el verdadero desamor comienza con la insensibilidad. En el momento en que se dio cuenta de que me había ido, sintió como si su corazón dejara de latir y se le apagaran todas las emociones. Llegó la ambulancia y se fue enseguida. Los paramédicos negaron con la cabeza y suspiraron. Entre el cáncer, la desnutrición y la caída, hacía mucho que me había ido. No había nada que hacer. Los Anderson llamaron a la funeraria para que se llevaran mi cuerpo. Mis padres seguían llorando, y Clara le dijo algo a Chloe con el ceño fruncido, pero Chloe no oyó ni una palabra. Se quedó allí, inmóvil con su vestido de novia, mucho después de que todos se hubieran marchado y la calle quedara en silencio. Incluso después de que la sangre hubiera sido lavada del pavimento. No se movió hasta que un niño pequeño que jugaba en el césped junto a una tienda levantó de repente la mano, agitando algo en el aire. «Mamá», gritó emocionado. «Encontré un reloj bonito». Como si presintiera algo, Chloe giró lentamente la cabeza hacia él. Un destello azul brillante brilló en sus ojos. Se abalanzó sobre él y le agarró la muñeca con tanta fuerza que empezó a llorar, lo que provocó que su madre saliera corriendo. «¿Qué haces? Suelta a mi hijo». Chloe buscó a tientas el reloj, murmurando frenéticamente. «Es mío. Él me lo dejó. Yo se lo di». La tendera, aún conmocionada por los sucesos de la mañana, la oyó y, presa del pánico, le arrebató el reloj de la mano a su hijo. Lo alzó en brazos y se refugió en su tienda, regañándolo. «¿Acaso no sabes que no debes coger cosas al azar? Eso pertenecía al difunto». Después de que se marcharon, Chloe recogió con cuidado el reloj del pavimento. Le quitó suavemente el polvo de la esfera y lo apretó en su mano, con las yemas de los dedos temblando. Sonó su teléfono. Chloe contestó, con la expresión aún inexpresiva. Era Clara. «¿Dónde estás? La cremación de Ethan está a punto de comenzar. ¿No vienes a despedirte?» Al oír las palabras de Clara, un dolor agudo le atravesó el corazón a Chloe, como si todo el entumecimiento se hubiera desvanecido y la agonía volviera con fuerza. Jadeó en busca de aire, pero cada respiración era una punzada de dolor sofocante. Después de lo que pareció una eternidad, logró susurrar, «Ya voy». Pero la línea ya estaba muerta. Clara había colgado. Chloe se llevó mis cenizas. Clara se opuso al principio, argumentando que, aunque odiara a mis padres y a ella, seguía siendo una Anderson. Además, ¿acaso no había dejado claro en mis últimas palabras que también odiaba a Chloe? Pero Chloe dijo que quería llevar mis cenizas al océano para que, por fin, pudiera ser libre, sin ataduras. Había sido una prisionera en esa casa, asfixiándome cada día, y la enfermedad había sido terriblemente dolorosa. Argumentó que yo no querría estar atrapada en un lugar que me había causado tanta miseria, ni siquiera después de muerta. Al final, Clara cedió y, a pesar de las protestas entre lágrimas de nuestros padres, le entregó mis cenizas a Chloe. Clara regresó a casa, destrozada, y encerró a Leo en su habitación. Todos tuvieron la culpa, pero el verdadero culpable fue Leo. Si no hubiera sido por sus celos, su avaricia y sus maquinaciones despiadadas, nada de esto habría sucedido. Pero Leo era lo único que les quedaba a sus padres biológicos en el mundo. No podía matarlo para vengarme. Pero al recordar mis acusaciones desde la azotea, a Clara se le encogió el corazón y sintió un nudo en la garganta. Yo era su hermano pequeño, a quien había adorado durante tantos años.
¿En qué momento se torció todo? ¿Cómo pudo ser tan cruel? De niños, habría hecho cualquier cosa por comprarme mis golosinas favoritas solo para verme sonreír. Siempre que me metía en problemas con nuestros padres, era ella quien me defendía. Pero después de que llegó Leo, sintió que yo empecé a cambiar, volviéndome codicioso y egoísta, e incluso desarrollando un problema con el juego. Ella había visto llorar a Leo más de una vez, contándole cómo yo lo maltrataba. Le partía el corazón. El hermano al que había querido tanto se había convertido en un monstruo que atormentaba a Leo a diario. Así que volcó todo su cariño en Leo, tanto que empezó a ignorarme. Pero había olvidado al hermano al que había protegido desde niño, olvidado la mirada de dolor en su rostro, el vacío en su corazón. Su último deseo fue no haber sido nunca un Anderson. Sentado en aquella azotea, los acusaba con tal desesperación, su rostro convertido en una máscara de sombría resolución, lleno de pura decepción y odio hacia todos ellos. Cómo deseaba poder volver atrás. Si tuviera otra oportunidad, amaría a su hermano como se merece y jamás permitiría que volviera a sentirse agraviado. Si pudiera volver atrás, le organizaría una gran fiesta de graduación para celebrar su logro. Si pudiera volver atrás, le prepararía con sus propias manos su estofado favorito. Si pudiera volver atrás, lo llevaría personalmente al hospital, estaría a su lado durante la cirugía y lo cuidaría para que nunca más volviera a sufrir. Ojalá pudiera volver. Pero ya los había dejado sumidos en la desesperación, y ella jamás tendría la oportunidad de pedirme perdón. Ethan, salí de mi ensimismamiento. El dolor punzante que esperaba nunca llegó. En cambio, alguien me sacudía suavemente. Abrí los ojos y vi a mi hermana, Clara, mirándome con el ceño fruncido, los ojos entrecerrados y la mano agarrada a mi hombro. Me quedé atónita. Miré a mi alrededor. Leo estaba escondido detrás de mis padres, con una expresión de dolor en el rostro, mientras Clara me abrazaba, con el rostro enrojecido por la ira. La habitación, los muebles. Era mi casa. Respóndeme, ¿por qué estabas acosando a tu compañero? Exigió Clara de nuevo, al ver mi expresión de confusión. Se suponía que era mi cumpleaños, pero Leo le había contado que yo estaba usando la fortuna familiar para acosar a otros niños en el colegio, y que incluso tenía una grabación para probarlo. Cuando Clara me interrogó, lo único que pude decir fue que no lo había hecho, y que no era yo quien se negaba obstinadamente a confesar. Si no dices la verdad, me amenazó, haré que el banco congele tus cuentas y tus tarjetas de crédito. Así no podrás malgastar tu dinero para intimidar a la gente. Pero solo solté una risita fría y murmuré algo entre dientes. Clara frunció el ceño, sin oírme. ¿Qué dijiste? La miré, y el dolor y la añoranza que antes había en mis ojos habían desaparecido, reemplazados por una fría e indiferente indiferencia, como si mirara a una extraña. Mi expresión la sobresaltó por un instante, pero su sorpresa pronto se transformó en ira. No solo había hecho algo mal y me negaba a admitirlo, sino que ahora la miraba con tal desprecio. Antes de que pudiera decir una palabra más, la interrumpí. Clavé mi fría mirada en Leo, con una sonrisa burlona en los labios. Leo, más te vale escuchar con atención. Esta es la última oportunidad que te doy. Si les cuentas la verdad a mamá, papá y Clara ahora mismo, dejaré pasar todo lo demás. Leo se quedó helado. Por alguna razón, sentía que yo era diferente. En ese instante, fue como si me hubiera transformado en otra persona. Mis palabras lo asustaron, pero enseguida puso cara de pena por mis padres. Todo lo que dije es verdad, gimió. Ethan, él. Mi padre, al ver esto, se enfureció. Levantó la mano para abofetearme, pero le sujeté la muñeca. Miró atónito al hijo que acababa de detener su mano, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Te atreves a desafiarme? Lo miré a los ojos. Papá, ¿no crees que deberías informarte bien antes de pegarme? ¿Vas a creer que soy un abusón basándote en una sola grabación? ¿No vas a llamar al colegio? ¿No vas a hablar con algún profesor? Mi padre soltó mi mano bruscamente, pálido como la muerte, y miró a mi madre. Estaba demasiado ocupada consolando a Leo como para decir nada, así que simplemente declaró que el asunto quedaba aplazado por el momento.
Iremos a tu escuela en unos días y hablaremos personalmente con tus profesores y compañeros. Y ni se te ocurra intentar sobornarlos. Al oír esto, esbocé una sonrisa gélida. No tienes que preocuparte por mí. Solo asegúrate de que Leo no haya sobornado ya a profesores y alumnos para incriminarme. Dicho esto, me di la vuelta y subí las escaleras, dejándolos a todos allí parados, en un silencio atónito. Clara y mis padres estaban muy preocupados por mi comportamiento, pero Leo simplemente se quedó allí, cabizbajo, con una mirada venenosa en los ojos. El antiguo Ethan nunca discutía, nunca se defendía. ¿Qué le había ocurrido? Mientras subía las escaleras, por fin lo comprendí. Había renacido, había sido enviado varios años atrás en el tiempo. Recordaba ese momento. Estaba empezando mi último año de universidad en NYU. Las notas de Leo no eran ni de lejos lo suficientemente buenas para entrar, pero mis padres habían movido cielo y tierra e hicieron una generosa donación para que pudiera ingresar en la misma universidad, incluso en el mismo programa. La experiencia universitaria que tanto había anhelado quedó arruinada por culpa de Leo. Difundió rumores de que yo era un abusón, convenció a mis padres de que le dieran mi beca e incluso presentó mis dibujos como si fueran suyos a un concurso. Pero lo bueno era que, en ese momento, aún no estaba enfermo. Y todavía no había empezado a difundir el rumor de que era ludópata, el que hizo que mis padres perdieran la fe en mí para siempre. Ahora que tengo una segunda oportunidad, no dejaré que Leo se salga con la suya otra vez. Ya que el destino me ha brindado esta oportunidad, haré que todos los que me hicieron daño paguen. El primer paso es ganarme el apoyo de mi hermana. Por ahora, Chloe sigue confiando plenamente en mí. Así que solo tengo que mantener las cosas como están y estar alerta ante las artimañas de Leo. En cuanto a Clara, comparada con mis padres, aún me tiene cierta compasión. De vez en cuando me defiende, lo cual, aunque es raro, es mejor que nada. Pero, ¿cómo logro que me crea? Leo es un experto en hacerse la víctima. Tengo que ser más convincente, y sobre todo, necesito pruebas. Me quedé tumbada en la cama con los ojos cerrados, la mente a 1000 por hora, intentando recordar cada detalle de lo que pasó después, qué pruebas les había dado Leo a mis padres. Al reflexionar, me di cuenta de que, aparte de esa acusación de acoso, nunca había tenido ninguna prueba concreta de nada. Siempre era su palabra contra la mía, y ellos siempre le creían a él, volviéndose contra mí al instante. Solté una risa amarga. No sé si es una suerte o no. Son mi familia, y aún así no pude ganarme su confianza básica. Mientras que un hijo adoptivo, un mentiroso patológico, tenía todo el amor y la fe del mundo. Es patético. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer y fui a la habitación de Clara mientras todos los demás aún dormían. Acababa de despertarse cuando oyó que llamaba a la puerta. Frunciendo el ceño, miró su teléfono. Eran poco más de las 5 de la mañana. Estaba a punto de levantarse para su rutina de ejercicios matutina. ¿Quién podría estar en su puerta tan temprano? Pasa, dijo. Empujé la puerta y entré. En cuanto me vio, frunció el ceño aún más. ¿Qué haces aquí tan temprano? Puse los ojos en blanco mentalmente, pero me esforcé por que se me pusieran rojos e hinchados mientras me acercaba a su cama. ¿Clara? Dije con la voz temblorosa, como si fuera a llorar. ¿Qué ocurre? Preguntó con un destello de preocupación en los ojos. De verdad que no he acosado a nadie en el colegio, pero creo que Leo ha malinterpretado algo. ¿Podrías ayudarme, por favor? Clara me condujo hasta el pequeño sofá que había junto a su ventana. ¿Qué quieres decir con que lo malinterpretó? Me ofreció un pañuelo, con voz más suave. Deja de llorar y dime qué pasó. Lo tomé, sintiendo un gran alivio. Empezar con ella fue la decisión correcta. Puse mi voz más lastimera. No sé quién le dio esa grabación a Leo, pero estaba editada con mala intención. Clara, esas eran mis líneas de una obra que estábamos ensayando para el Festival de Arte de la escuela. Alguien las sacó de contexto y las editó para hacerme quedar como una abusona. Parecía desconsolada, pero por dentro me burlaba. ¿Solo me crees cuando lloro, verdad, querida hermana? Supe perfectamente que era esa grabación la primera vez que la oí en mi vida pasada, pero entonces era una ingenua.
Intenté conseguir la prueba por mi cuenta, y después de obtenerla, la escondí dentro del valiosísimo jarrón antiguo de la familia, solo para que Leo volviera a incriminarme. No solo destruyó mi evidencia, sino que también me acusó de romper el jarrón empujándolo por despecho. Así que esta vez necesito encontrar un aliado, alguien a quien Leo no se atreva a desafiar. Con su ayuda, podré obtener las pruebas y presentárselas a mis padres. ¿Cómo puedes probarlo? Clara pareció algo impresionada de que le hubiera presentado una historia plausible. Grabamos todos nuestros ensayos para poder revisarlos después. El director del club de teatro tiene copias. Pero me preocupa que quien esté intentando incriminarme también las tenga. Clara frunció el ceño. Lo entendió. Significaba que quienquiera que estuviera detrás de esto nos conocía bien a Leo y a mí. Conocía nuestra situación familiar, de lo contrario, no le habrían dado la grabación en primer lugar. Y el hecho de que le estuviera contando esto significaba que había más en la historia de lo que ella sabía. Aunque yo me había estado portando cada vez peor en los últimos años, no iba a permitir que un extraño se metiera con su familia. Me miró con los ojos entrecerrados. Vale, haré que alguien lo investigue. Ahora ve a prepararte para la escuela. Y deja de llorar. Bajé la mirada con humildad. Gracias, Clara. Al darme la vuelta y salir de su habitación, la expresión lastimera y llena de lágrimas desapareció de mi rostro, reemplazada por una fría y serena máscara de indiferencia. Cuando llegué a mi clase de arte, el estudio ya estaba lleno, solo quedaba un asiento vacío en la esquina. Recordé aquel taburete. Estaba roto, las patas estaban tan sueltas que con la más mínima presión se desplomaría. La última vez, me senté sin pensar y me caí al suelo, con un clavo oxidado del marco que me hirió la pierna. Cuando el profesor me vio, echó un vistazo al aula. Ethan, hoy llegas un poco tarde. Había un asiento libre en la esquina. Asentí y caminé hacia él. Al pasar junto a Leo, alcancé a ver la sonrisa de suficiencia y triunfo en su rostro. Me burlé por lo bajo. Me acerqué al taburete, y fingiendo organizar mis cosas, dejé caer con disimulo mi pesada mochila sobre el asiento. El taburete, destartalado, se hizo añicos con un estruendo ensordecedor, y todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. Fingí un grito de sorpresa y di un salto hacia atrás, luego miré al profesor con una sonrisa tímida. Lo siento, profesor. Creo que mi mochila pesaba más de lo que pensaba. Se acercó, con cara de confusión. ¿Cómo podía una mochila pesar tanto como para romper un taburete? Pero al fijarse mejor, vio que alguien había aflojado deliberadamente los tornillos de todas las juntas, dejándolas casi sin sostenerse. Con razón se había derrumbado. El rostro del profesor se ensombreció. Quienquiera que hubiera gastado aquella broma tenía, sin duda, malas intenciones. Pero con toda la clase mirando, no podía perder la compostura. Me dio un taburete nuevo y continuó la clase. Todos a mi alrededor comentaban la suerte que tuve de que mi mochila absorbiera el golpe. Si me hubiera sentado sobre eso, con todos esos clavos al descubierto, podría haberme lastimado gravemente. Seguí la corriente, fingiendo que había sido pura suerte. Solo Leo observaba desde el otro lado de la habitación, con el rostro impasible, pero sus ojos ardían de frustración y malicia. Sonreí con desdén para mis adentros. Esta vez tuviste suerte, Leo. La próxima no la tendrás. Clara investigó a todos en mi círculo social y en el de Leo, pero no encontró nada. Empezaba a pensar que me lo había inventado todo. Entonces, recibió un correo electrónico mío. El cuerpo del correo estaba en blanco, pero tenía un archivo adjunto. Clara lo abrió. Era un archivo de audio. Mi voz se escuchó nítida, recitando los diálogos de la obra, tal como se los había contado. Un instante después, su teléfono vibró con un mensaje mío. Clara, ¿recibiste mi correo? Miró nuestro historial de mensajes. El último era de hacía más de un año. Le pregunté si me acompañaría el día que me mudara a la universidad. Nunca respondió. Clara frunció el ceño, una extraña sensación la invadía. ¿Cuándo empezó a ignorarme así? Ya lo entiendo, respondió. Te creo. Concéntrate en tus estudios por ahora e intenta llevarte bien con Leo. Hablaremos más en casa.
Me quedé mirando su mensaje, con un torbellino de sentimientos. Incluso ahora, tenía que mencionar a Leo, defendiéndolo como si fuera su hermano de verdad. La chispa de esperanza que había sentido se extinguió al instante, reemplazada por una fría indiferencia. Debería haber sabido que no debía hacerme ilusiones. Era fin de semana, así que me fui a casa temprano. Tras pensarlo mucho, entré en Twitch y creé una cuenta nueva con el nombre de usuario Tecer. Empecé una transmisión titulada, Una historia de profecía. Al comenzar, miré la interfaz familiar, recordando la última vez que había transmitido en directo, justo antes de saltar. La conversación había sido un torrente de insultos. Todos pensaban que solo estaba fingiendo para dar lástima, llamándome ludópata. Solo cuando estuve al borde del abismo, a punto de saltar, su tono cambió. Esta vez, sería otra persona. Usaría a todo Internet como testigo para desenmascarar a Leo y obligar a todos a retractarse. ¿Tecer? ¿Qué es eso? ¿Es una transmisión de un juego de mesa o algo así? Si lo es, ¿por qué está en la categoría de charla informal? ¿No debería estar en la de videojuegos? Quizás el stream sea nuevo. Ajusté mi cámara web y aparecí en pantalla, e inmediatamente el chat se llenó de mensajes. ¡Guau, qué guapo! Oye, ¿estás transmitiendo algún juego o algo así? Les sonreí al chat. No, no es un juego. Mostré a la cámara una libreta nueva y vacía. Anuncié que, a partir de hoy, voy a escribir una profecía sobre mi vida cada día. Podría hacerse realidad mañana o en un futuro próximo. El momento es incierto. Podrían ser buenas o malas noticias. Si es bueno, podemos celebrarlo. Si es malo, necesitaré tu ayuda para decidir qué hacer. Redacté un resumen de las reglas y lo fijé en la parte superior de la página de mi canal. No tuve muchos espectadores, pero todos estaban intrigados. El chat se llenó de expectación. Esto suena intenso. Con un nombre como dice, ¿este tipo va en serio? No, seguro que es un guión para algún truco viral. Sea lo que sea, es muy original. Sonreí a la cámara y abrí la libreta. Y ahora, escribiré mi primera profecía. Incliné la cámara hacia abajo para mostrar la página en blanco. Tomé una pluma y comencé a escribir. Mañana, 12 de julio, la mañana estará despejada y soleada, pero habrá tormenta por la tarde. Será el cumpleaños de mi hermano. Mis padres le prepararán una gran cena de mariscos. Le darán las llaves de su nuevo apartamento y mi hermana le regalará una cámara. Mis padres y mi hermana olvidarán que soy alérgica al marisco y me regañarán por no comer. ¡Guau! ¡Qué buena letra tiene el stream! ¿En serio es una profecía? Parece una simple suposición. Sí, probablemente podrías adivinar lo de los GIFs con solo prestar atención. O tal vez esté todo planeado. Sonreí al leer el chat. Aún no he terminado. El bolígrafo no paraba de moverse por la página. También tengo un regalo para mi hermano, pero me dirá que prefiere uno de mis cuadros. El cuadro es mi participación en un concurso importante. No quiero dárselo. ¿Qué debo hacer? Cerré el cuaderno y volví a enfocar la cámara hacia mi rostro. Bien, esa es la profecía de hoy. Como mañana es el cumpleaños de mi hermano, es muy probable que se cumpla. Así que necesito tu ayuda. ¿Cómo le digo que no? Añadí una cosa más. Y para que conste, mis padres y mi hermana sin duda lo apoyarán. Así que pedirles que me respalden no es una opción. Esto es muy intenso, decía un comentario. Espera, ¿eso significa que vas a transmitir su fiesta de cumpleaños? No puedes hacer eso sin su permiso. Vi ese comentario y me di cuenta de que tenían razón. Propuse una idea en el chat. ¿Qué les parece esto? Empezaré la transmisión desde mi habitación con la cámara encendida. Pero en cuanto salga, la apagaré y dejaré solo el micrófono encendido. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Probémoslo, respondieron. Les dediqué una amplia sonrisa. De acuerdo, ese es el plan por ahora. Cámara encendida en mi habitación, solo audio cuando estoy fuera. Eso es todo por la transmisión de hoy. Nos vemos mañana por la tarde. Y con eso, me desconecté.
Justo entonces, llamaron a la puerta. Era Clara. Me miró con el ceño fruncido. ¿Con quién hablabas? Chloe me acaba de llamar porque no pudo contactar contigo. Miré mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas suyas. Ay, perdón, tenía el móvil en modo avión mientras pintaba. Le llamo ahora mismo. Volví a mi habitación y marqué el número de Chloe. Chloe contestó enseguida. Hola, soy yo, dijo con voz suave. ¿Qué hacías? No te encontraba. Solo pintaba, dije con una sonrisa forzada. Tenía el móvil en modo avión por error. ¿Qué tal? Era la primera vez que hablaba con ella desde mi renacimiento. Ya no estaba seguro de lo que sentía por ella. No era amor, ya no. Pero tampoco era odio. Supongo que no hay nada más triste que un corazón que se ha enfriado. Después de morir una vez, nada parecía importar tanto. Chloe murmuró suavemente, te extraño. Como no respondí, lo repitió con más insistencia. Ethan, te he dicho que te echo de menos. Le dediqué una pequeña sonrisa vacía, que no llegó a mis ojos. Lo sé, dije secamente. Al otro lado de la línea, Chloe frunció el ceño. Mi voz sonaba diferente. ¿Estaba enfadada con ella? Solía depender de ella para todo, siempre quejándome de mi familia y de lo injustos que eran. Aunque Clara y Leo le habían contado que mis historias no eran del todo ciertas, nunca me lo había reprochado. Y cuando me decía cosas bonitas, siempre me ponía tímida, no fría y distante como ahora. Ethan, ¿qué te pasa? Tras un largo silencio, por fin hablé. Chloe, sabes que Leo está enamorado de ti, ¿verdad? Dudó un instante antes de responder que sí. De repente me reí. Así que él empezó a ponerla en mi contra desde el principio. No me extraña que fuera tan fría conmigo cuando regresó a mi vida pasada. Hacía mucho que había dejado de confiar en mí. Para ella, yo era la misma persona que mis padres veían. Y pensar que yo había confiado en ella, creyendo que era la única que me apoyaba. Era igual que los demás. Tras una larga pausa, lo dije. Chloe, deberíamos romper. Chloe entró en pánico. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que le temblaba la mano mientras apretaba el teléfono. Ethan, no. ¿Por qué íbamos a romper? No estoy de acuerdo. No dije nada. No importaba lo que preguntara, permanecí en silencio. Finalmente, cuando ella también se quedó callada, hablé en el silencio. Chloe, ¿sabes por qué? Dejaste de confiar en mí hace mucho tiempo, ¿verdad? Así que terminemos con esto. La verdad es que tenía dudas. Solo después de renacer comprendí por fin por qué había sido tan fría conmigo en mi vida pasada. Porque sabía que era inocente y aún así se quedó de brazos cruzados mientras mi familia me empujaba cada vez más. ¿Al abismo? Incluso después de enterarse de que tenía cáncer de páncreas, nunca me llevó a recibir tratamiento. Hasta el final, cuando el cáncer ya se había extendido por todo el cuerpo, ni una sola vez me preguntó por mi salud. Todo se debía a que ella había decidido creer las mentiras de Leo. No era diferente de mis padres ni de mi hermana. Chloe no me respondió de inmediato. Tras un largo y atónito silencio, dijo, volveré a casa en cuanto pueda. Hablaremos de esto en persona. Solté una risita evasiva y colgué. Al mirar a mi alrededor, en mi habitación familiar, pensando en todos los que había conocido, sentí un frío repentino y penetrante. Era como si estuviera atrapado en un bloque de hielo, el frío calándome hasta el alma. En mi vida anterior, a menudo me preguntaba qué había hecho para que todos se volvieran en mi contra. Pero ahora, en esta nueva vida, por fin lo entendí. No había hecho nada malo. Por mucho que me presionaran, jamás los traicioné. Mi único error fue confiar en mi familia. Confiar en la mujer que amaba. Fui un necio, empeñado en seguir el camino equivocado, negándome a retroceder incluso cuando llegué a un callejón sin salida. Por eso tuve que morir para demostrar mi punto. Cerré los ojos. Obtuve lo que merecía. Al día siguiente, a las 4 en punto, comencé mi transmisión. El chat se llenó de mensajes de inmediato. Había mucha más gente que el día anterior. Es tan puntual.
Me encanta un stream que llega a tiempo. ¿Qué hay en la agenda de hoy? ¿Será el momento de ver si la profecía se cumple? Abrí mi cuaderno en la entrada de ayer. Así que les dije en el chat, ayer les pedí ayuda con un problema. A ver qué ideas tienen. El chat se animó enseguida. ¡Ay, yo primero! Creo que deberías decirle a tu hermano que el cuadro ya se presentó al concurso. Así no podrá pedírtelo, ¿verdad? Mi consejo es que se lo des, pero que escondas tu firma en algún lugar del cuadro. ¿Qué pasa? ¿Qué cuadro? ¿Qué hermano? Revisé el chat, leyendo las sugerencias. Como les comenté ayer, expliqué que el cuadro es para un concurso. Esa es la razón por la que lo quiere. Eso es hacer trampa, decía un comentario. Al verlo, sonreí. Esta vez, de ninguna manera iba a permitir que Leo se hiciera famoso gracias a mi trabajo. Tras pensarlo un momento, les dije al chat, en ese caso, quiero que sean mis testigos. Mi relación con este cuadro termina aquí. Me acerqué al caballete, bajé el lienzo enmarcado y ajusté la cámara para que todos pudieran verlo con claridad. Con cuidado, retiré el cuadro del marco, dejando solo el lienzo tensado. Entonces, mientras el chat se llenaba de exclamaciones de sorpresa y consternación, tomé un tubo de pintura negra y destruí metódicamente mi propia obra. El chat estalló. Madre mía, no tenía ni idea de que fuera tan bueno. Con razón prefiere destruirlo antes que regalarlo. Es un trabajo de nivel profesional. Me duele ver esto. El stream debe estar destrozado. Bueno, si su hermano no acaba pidiéndoselo, esto va a ser muy incómodo. Eché un vistazo al chat y negué con la cabeza. Oh, seguro que me lo pide. Me partió el corazón tener que destruir el cuadro. Me llevó casi un mes terminarlo. En mi vida anterior, ganó el primer premio en el concurso, solo que mi nombre no figuraba en él. Ese cuadro fue el que hizo famoso a Leo, aclamado como un joven artista genial. Esta vez no iba a permitir que eso sucediera. Prefería destruirlo yo misma. Me aseguré de grabar un vídeo haciéndolo, por si acaso Leo intentaba negarlo después. Guardé el vídeo y miré la hora. Había pasado una hora. Ya casi era hora de cenar. Bajé al comedor con el lienzo destrozado y el móvil. Había apagado la cámara, pero el chat seguía a todo volumen. Mirando a mi alrededor, de repente se me ocurrió una idea. Creo que acabo de encontrar la manera de mantener la cámara encendida, dije. Me acerqué a la mesa del comedor. Todos teníamos nuestros asientos asignados, y para la cena de cumpleaños de Leo, la mesa estaba decorada con dos grandes cestas de flores. Cambié la cámara frontal de mi teléfono, la apunté hacia mi asiento y la escondí en una de las cestas de flores. Así, mi familia no vería el teléfono y los espectadores no podrían distinguir nuestros rostros con claridad, solo nuestras siluetas. Justo cuando terminé de prepararlo, Leo entró con mis padres, seguidos de cerca por Clara. Al verme ya sentada a la mesa, mi madre esbozó una rara sonrisa. Una vez que todos estuvimos sentados, mi padre asintió a la ama de llaves. Ya estamos todos aquí. ¿Puede traer la comida? Sí, señor, respondió ella respetuosamente, y se dirigió a la cocina. Un instante después, comenzaron a llegar los platos, y a medida que nuestra ama de llaves anunciaba cada uno, la conversación se animó bastante, aunque, por supuesto, nadie en la habitación podía verlo. Dios mío, es todo marisco. ¿Pero no dijo que era alérgico? Aunque sea por el cumpleaños del otro hijo, no puedes dejar morir de hambre a tu primogénito, ¿verdad? Esto es prácticamente maltrato. No tuve tiempo de leer la conversación, aunque sabía que esto iba a pasar. Verlo en directo me dolió mucho. Mis padres no dejaban de servirle comida a Leo, y Clara sonreía, animándolo a que se la terminara. Yo me quedaba allí sentada con el plato vacío, incapaz de probar bocado. Era una extraña, excluida de su perfecta familia. Mi madre notó que no había tocado la comida. ¿Acaso esperas que alguien te dé de comer? Preguntó con voz cargada de desdén. ¿Es que nada de esto es lo suficientemente bueno para tu Alteza? Contuve mis emociones y respondí con frialdad, soy alérgico al marisco. Tú puedes olvidarlo, pero yo no.
Dejé el tenedor y me crucé de brazos, observándolos. No me prestaron atención. Cuando terminó la comida, llegó el momento de los regalos. Leo, esto es de tu madre y mío, dijo mi padre, entregándole una cajita que contenía un anillo de jade. Leo lo tomó contento, pero al abrirlo, puso cara de preocupación. ¿Pero no es este el anillo que la abuela le dejó a Ethan? Mi madre me fulminó con la mirada. Se ha portado mal, dijo fríamente. No se lo merece. Entonces su voz se suavizó mientras se volvía hacia Leo. Guárdalo bien ahora. No lo pierdas. El chat se llenó de suspiros. El favoritismo es tan descarado. Un momento, ¿el stream es el adoptado? Con la forma en que lo tratan, no puede ser su hijo biológico. Todo lo que predijo se ha cumplido hasta ahora. Justo entonces, Clara habló. Leo, esto es de mi parte. ¿Esa es la cámara que tanto has deseado? Considéralo un regalo de graduación adelantado. Era una cámara preciosa, de calidad profesional. Leo no tenía ni idea de cómo usarla, claro, pero eso no importaba. Solo querían darle lo mejor. Gracias, Clara, dijo Leo, aceptando el regalo con alegría. Luego se volvió hacia mí. ¿Y tu regalo, Ethan? Al oírlo, todas las miradas se volvieron hacia mí. Suspiré y saqué el regalo que había preparado, una costosa escultura hecha a mano. Pero después de tomarlo, Leo dijo, está bien, pero no es tan bueno como lo que me dieron Clara, mamá y papá. Sentí el peso de las miradas expectantes de los otros tres y suspiré de nuevo. Lo que tenía que pasar, pasaría. ¿Qué quieres, Leo? Quiero que me des tu cuadro para el concurso. En cuanto terminó de hablar, se desató la polémica. No me lo puedo creer. Esto tiene que ser un montaje. Eché la cabeza hacia atrás y solté una carcajada, incapaz de parar. Solo me detuve al ver a Clara frunciendo el ceño. Bien, dije con sarcasmo en la voz. ¿Lo quieres tanto? Es tuyo. Me agaché, tomé el lienzo que estaba apoyado en mi silla, aún cubierto con una tela negra, y se lo ofrecí. Leo, sorprendido de que hubiera aceptado tan fácilmente, lo tomó con una sonrisa. ¿En serio? Gracias, Ethan. Pero en el momento en que se quitó la tela, su expresión se tornó furiosa. Ethan. ¿Rugió? ¿Cómo te atreves? Me mentiste delante de mamá y papá. Mi expresión permaneció impasible. Ni siquiera me inmuté. No mentí, dije, extendiendo mi teléfono. El vídeo donde destrozaba el cuadro ya estaba listo. Ese es el cuadro. Compruébalo tú mismo. Leo me miraba incrédulo mientras veía el vídeo en el que yo, metódicamente, destrozaba el lienzo. Me señaló con un dedo tembloroso. Tú. Le aparté la mano de un manotazo, con la mirada perdida. ¿Yo qué? ¿Es mi cuadro? Prefiero destruirlo antes que dártelo. Mientras todos consolaban a Leo, discretamente saqué mi teléfono de la cesta de flores y volví a mi habitación. A nadie le importaba cómo me sentía. Lo único que importaba era Leo. Solo después de que desaparecí de su vista, Clara volvió a mirar el vídeo, mis manos temblorosas y mis ojos enrojecidos, y se quedó pensativa. Recordando por primera vez la mirada desorbitada en mis ojos, se preguntó si tal vez se habían excedido. De vuelta en mi habitación, por fin saqué el móvil de su escondite. Al ver la frenética conversación, sonreí con ironía. Todos piensan que esto es una especie de actuación, ¿verdad? Créanme, ojalá lo fuera. Pero esta es mi vida. Volví a sentarme en mi escritorio y comencé a escribir la siguiente profecía. Hoy es 13 de julio. Mañana será un día maravilloso. Mi exnovia vuelve a casa. El chat seguía animado. Mucha gente sentía lástima por mí, diciendo que mi familia era horrible. Otros maldecían a Leo por su avaricia y desvergüenza. Pero daba igual. Esta era mi vida y no podían cambiarla. Claro que aún quedaban algunos que pensaban que todo estaba planeado de antemano. No me molesté en discutir. El tiempo les daría la razón. Abrí mi cuaderno en una página nueva y escribí mi segunda profecía.
Mi exnovia vuelve a casa. Pero dentro de unos días, mi hermano les dirá a mis padres y a mi hermana que tengo un problema con el juego. Es mentira. ¿Cómo demuestro mi inocencia y logro que me crean? Tras terminar de escribir, me quedé mirando las palabras. Un frío terror se apoderó de mí. Aquí había comenzado la verdadera pesadilla de mi pasado. Mis padres se creyeron las mentiras de Leo y me tacharon de ludópata. Congelaron todas mis cuentas. Tuve que vender mis cuadros para sobrevivir. Pero esos escasos ingresos no alcanzaban ni de lejos para cubrir mis gastos médicos más adelante. Esta vez, tenía que atajarlo de raíz. Tenía que desenmascarar a Leo como el mentiroso que era. Volví al presente y miré a la cámara. Hoy vieron muchas cosas. Algunos sospechaban que no soy hijo biológico de mis padres. Pero la verdad es que sí. Mi hermano es el adoptado. El chat se descontroló. De ninguna manera. ¿Quién prefiere a un hijo adoptivo antes que a uno de su propia sangre? ¿Estás seguro de haberlo entendido bien? Quizá deberías comprobarlo. Me limité a sonreír, sin molestarme en discutir. No es tan difícil de comprender, dije con calma. Al principio, probablemente solo querían que se sintiera seguro. Un niño que ha perdido a sus padres necesita más cariño, ¿verdad? Pero con el tiempo, empezaron a creer todo lo que decía y perdieron toda noción de justicia. Solo espero que no se arrepientan. El chat se llenó de comentarios comprensivos. Pero no participé. Simplemente me sentía un poco vacío. Entonces vi un comentario preguntando por qué había escrito exnovia. Me quedé helada. Chloe. Ella era la única variable que no había tenido en cuenta. En mi vida anterior, no había regresado tan pronto. Nuestra relación había sido buena. Nunca peleamos, mucho menos rompimos. Esta vez, terminé la relación prematuramente. No tenía ni idea de cuáles serían las consecuencias. Les dije al chat cuando volvería a transmitir en directo y terminé la transmisión rápidamente. Cuando decidí empezar a transmitir, sabía a lo que me enfrentaba. En parte era para recibir consejos, pero también para dejar constancia pública y tener testigos. Ya me había estado preparando para esto. Tenía extractos bancarios de todos mis ingresos y gastos. Tenía vídeos míos con amigos, pintando en mi estudio, incluso haciendo trabajo voluntario, todo con la excusa de crear recuerdos. Recordé cómo Leo me había tendido una trampa la última vez. Usó todas las veces que no estuve en casa o en la escuela como prueba de que estaba apostando. No tenía forma de demostrar lo contrario y nadie me creyó. Esta vez, tenía una coartada para cada segundo. A las 10 de la mañana, después de avanzar un poco con mi proyecto de tesis, comencé mi transmisión puntualmente. Ya había un pequeño grupo de personas esperando. Siempre es puntual. Oye, estaba pensando en tu problema. La mejor manera de combatir estos rumores es darle una cucharada de su propia medicina. Hay que responderle con la misma moneda. Deberías acusarlo de algo delante de tus padres. Si él no puede probar su inocencia, ellos tampoco podrán probar tu culpabilidad. Las sugerencias útiles comenzaron a llegar. Asentí con una sonrisa. No era mala idea. Saqué mi cuaderno y escribí debajo de la entrada de ayer, solución 1. Que pruebe su propia medicina. Volví a mirar el chat. ¿Alguna otra idea? Empezaron a llegar más espectadores. Tengo una idea. Es un poco retorcida, escribió uno. Básicamente, te haces el tonto. Si dice que acaba de oír que estabas apostando, afirma que alguien está intentando difamarte y pide ayuda a tu familia. Haz que la culpa sea de ellos. Di que es una conspiración para arruinar el negocio familiar. Esa es la única manera de que te tomen en serio. Si él afirma que te vio, finge sorpresa. Luego, prepara tus coartadas para esos momentos exactos. Hazte la víctima. Arma un escándalo. No digas que se equivoca. Dale la razón. Dile que alguien se está haciendo pasar por ti como parte de una conspiración e insiste en llamar a la policía. Eso acabará con el rumor de una vez por todas y lo disuadirá de volver a intentarlo. Esa también me gustó. La anoté.
Solución 2. Hacerse el tonto. El chat se llenó de emojis de risa. Jaja. Me encanta cómo resumió todo ese párrafo con hacerse el tonto. Mientras hablábamos, oí que llamaban a la puerta. Me despedí rápidamente del chat, apagué la cámara y fui a abrir. Era Chloe. Acababa de regresar de su viaje al extranjero y estaba tan guapa como siempre. Me quedé de piedra. ¿Ya has vuelto? ¿Qué tal? Chloe frunció el ceño. Realmente había cambiado. La mirada esperanzada que solía tener en los ojos había desaparecido, reemplazada por una calma fría y distante. ¿Por qué? ¿No te alegra verme? Supongo que no esperaba que volara hasta aquí solo para intentar reconquistarme. Éramos novios desde la infancia. Estábamos comprometidos. Íbamos a casarnos en cuanto yo me graduara. La dejé entrar y nos sentamos en el pequeño sofá de mi habitación. La miré a los ojos. Chloe, sabes que Leo está enamorado de ti. Eso significa que debes haber oído todo lo que dicen de mí. ¿Por qué nunca me lo contaste? La vi fruncir el ceño. Tras un instante, respondió con su habitual tono frío. Supongo que te dijo que he cambiado. Dijo muchas cosas malas de mí. ¿Y le creíste, verdad? Me miró y extendió la mano hacia mí, pero la retiré. Un destello de molestia cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por pánico. Sí, me creí algo, admitió. ¿Y qué? Sigues siendo el hombre con el que me voy a casar. Es solo una rivalidad insignificante entre ustedes dos. No cambia nada. Sus palabras me enfurecieron. Así que no te importa que mintiera sobre mí, le espeté. ¿No te importa que todo lo que tiene ahora debería haber sido mío? No, no es eso, dijo rápidamente. Ethan, escucha. Sé que te han tratado injustamente. Por eso quiero casarme cuanto antes, para que puedas salir de esa casa. Me burlé. Yo no lo hice. Y no voy a decir que lo hice solo porque todos los demás lo crean. Y otra cosa, hemos terminado. No deberías volver a venir. Dicho esto, la empujé fuera y cerré la puerta, ignorando sus frenéticos golpes. Para entonces, el chat de mi transmisión era un auténtico caos. Estaba a punto de responder cuando oí la voz de Clara en el pasillo. Ethan, abre esta puerta. ¿Así te enseñamos a tratar a un invitado? Suspiré. Ya era mediodía. Probablemente nos estaba llamando para almorzar. Recogí mis cosas, agarré el iPad con todas las grabaciones y metí el móvil, que seguía grabando, en el bolsillo. Que empiece el espectáculo, murmuré. Abrí la puerta y me encontré con dos mujeres. Mi hermana y la mujer a la que una vez amé me miraban con desaprobación. Aunque estén peleando, dijo Clara con voz baja y airada, no puedes simplemente cerrarle la puerta en las narices. ¿Qué te pasa? No me molesté en discutir. La miré con frialdad y le dije en voz baja, no somos pareja. ¿Hemos roto? Luego me di la vuelta y bajé las escaleras, sin ver la expresión de asombro en el rostro de Clara ni cómo Chloe palidecía. Desde el cumpleaños de Leo, me pareció que los arreglos florales en la mesa del comedor le daban un toque especial. Así que le pedí a la empleada doméstica que los dejara, pero con flores frescas. Quizás mi madre estuvo de acuerdo en que se veían bien, o quizás simplemente no le importó lo suficiente como para objetar, pero lo aceptó. Esto lo convirtió en el escondite perfecto para mi teléfono. Bajé unos minutos antes para colocarlo en la misma cesta de flores de siempre y esperé a que llegaran los demás. Unos minutos después, ya estaban todos menos mi madre y Leo. Clara sentó a Chloe en el asiento junto al mío, diciéndome que fuera un buen anfitrión antes de sentarse ella también. Mi padre le sonrió a Chloe. Me alegra verte, Chloe. Espero que tengas hambre. Gracias, señor Anderson, respondió ella. Antes de que pudiera decir nada más, la voz furiosa de mi madre resonó en el aire. Ethan Anderson, mocoso desagradecido. ¿Cómo te atreves a apostar? Bajé la cabeza y sonreí con sorna. Y así comienza todo. Mi madre se abalanzó sobre mí, con los ojos llameando de furia.
Cuando la miré con una expresión tranquila e impasible, su ira estalló y me abofeteó con fuerza. Fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Me ardía la mejilla y el sabor metálico de la sangre me llenaba la boca. Tosí y rápidamente agarré una servilleta, escupiendo un buen chorro de sangre en ella. Fue entonces cuando los demás reaccionaron. Chloe se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la preocupación, preguntándome si estaba bien. Mi padre y Clara reaccionaron de inmediato. Mi padre se acercó a mi madre y le preguntó qué ocurría, mientras Clara fue a buscar a Leo. Leo parecía tan atónito como los demás. Probablemente no esperaba que mi madre se pusiera violenta. Cuando Clara lo jaló hacia mí, me miró fijamente, mientras Chloe me atendía con esmero, con una expresión que reflejaba una mezcla de emociones. Mi madre repitió lo que Leo le había contado para que todos lo oyeran. Leo fue a la fiesta de cumpleaños de un amigo con el anillo de sello que le regalaste. Uno de los invitados, un niño rico que al parecer se la pasa en los casinos, vio el anillo y le preguntó a Leo cómo conocía a Ethan. Cuando Leo le preguntó a qué se refería, el chico le contó que Ethan era un asiduo de los casinos y que incluso había estado presumiendo una foto del anillo, alardeando de que valía una fortuna y que nunca tendría que preocuparse por el dinero. Mi padre escuchaba, frunciendo el ceño cada vez más con cada palabra. En cuanto ella terminó, golpeó la mesa con el puño, cuyo sonido resonó en toda la habitación. ¡Maldito mocoso!, rugió. ¿Acaso has olvidado todo lo que te enseñamos? Un estudiante universitario, tirando su vida a la basura con las apuestas y ensuciando el nombre de nuestra familia. Arrodíllate ahora mismo. Casi me reí. Aparté suavemente a Chloe, me limpié la sangre de la boca y fijé la mirada en Leo. En mi vida pasada, había estado encerrada en mi habitación durante esta cena, aún enfadada por su fiesta de cumpleaños. Nunca supe lo llena de incongruencias que era su historia. Me incorporé y les dediqué a mis padres, que me miraban como si quisieran matarme, una pequeña sonrisa tranquila. Mamá, papá. Me volví hacia Clara. Deberían sentarse todos. Esto podría tardar un rato. Clara frunció el ceño, un pensamiento extraño cruzándole la mente. Le lanzó una mirada recelosa a Leo antes de sentarse en silencio. Mis padres también se sentaron, con el rostro aún crispado por la furia. Bien, espetó mi madre con furia. A ver qué mentiras se te ocurren esta vez. Una vez que todos se acomodaron, miré fijamente a Leo con voz gélida. Leo, la última vez que me acusaste de abusar de ti, ¿no te dije que era tu última oportunidad? Te di una oportunidad y la desperdiciaste, así que no me culpes por lo que pase después. Leo me miró con un destello de inquietud en los ojos, pero enseguida puso su habitual expresión inocente y vulnerable. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras buscaba el apoyo de nuestros padres, y así, sin mediar palabra, los consiguió. Estamos hablando de tus problemas, dijo mi padre con voz grave y amenazante. ¿Y sigues intentando intimidar a Leo? Parece que la bofetada de tu madre no te hizo entrar en razón. Solté una risa amarga y burlona. ¿Ves? Estos son tus padres. ¿Qué esperabas? Cerré los ojos, pensando en cómo desentrañar la red de mentiras de Leo. Cuando los abrí un minuto después, cualquier rastro de dolor o esperanza había desaparecido de mi rostro, reemplazado por una fría y absoluta determinación. Por un instante, Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Frunció el ceño, y la sensación de pavor en su estómago se intensificó. Rompí el silencio. Así que Leo afirma que conoció a este chico rico aficionado a los casinos en la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase. Dejemos de lado por un momento si esta persona siquiera existe. ¿Por qué su amigo invitaría a un conocido jugador a su fiesta? ¿Acaso su amigo juega? ¿Y tú, Leo? ¿Tu amigo también te lleva a jugar? Mis preguntas a toda velocidad dejaron a Leo desconcertado. No supo qué responder, así que solo murmuró, no. Mi madre salió inmediatamente en su defensa. Sabemos qué clase de chico es Leo, espetó. Ni se te ocurra intentar difamarlo, le acarició la espalda con ternura. Mi padre, en cambio, parecía pensativo. Tienes razón. Leo, quizá deberías pasar menos tiempo con ese amigo. Leo asintió dócilmente.
De acuerdo, papá, dije con sarcasmo. Así que cuando Leo lanza acusaciones infundadas, me abofetea sin darme oportunidad de defenderme. Pero cuando hago algunas preguntas lógicas, soy yo quien lo difama. Pero ya no quería discutir más. Hice una pausa breve y luego continué. Segundo, sobre esa foto del anillo. Leo, ¿no se te ocurrió una mentira más creíble? Dije con una sonrisa gélida, y luego me volví hacia mis padres y Clara. ¿Y ustedes tres, se molestaron siquiera en tasarlo antes de regalarlo? Mis palabras los dejaron a todos sin habla. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre. Me toqué la mejilla hinchada y mi mirada se volvió gélida. ¿Nunca te lo dijo la abuela? Ese anillo es falso. Recuerdo cuando era pequeña, cuando mis padres y mi hermana aún me querían, mi abuela era quien más me quería. A menudo la veía mirando ese anillo con expresión triste, y yo pensaba que el anillo en sí era lo que la entristecía. Así que le dije que me lo diera para que ya no estuviera triste. Ella se rió, me sentó en su regazo y me contó la historia del anillo. Era el anillo que le había dado a mi abuelo cuando se comprometieron. Pero poco después, justo después de enterarse de que estaba embarazada de mi padre, mi abuelo enfermó gravemente de repente. Ella estaba embarazada y no podía hacerse cargo del negocio familiar sola. Sus socios se aprovecharon de la situación y se hicieron con la empresa. El tratamiento de mi abuelo fue carísimo, y en aquel entonces, ni siquiera había garantía de que funcionara. Con un bebé en camino y sus recursos menguando, mi abuelo decidió rechazar el tratamiento para poder mantenerla. Pero mi abuela no lo aceptó. Empeñó el anillo. En aquel entonces, el anillo original valía una fortuna. Pero incluso con el dinero, la cirugía fracasó y mi abuelo falleció. Para cuando mi abuela hubo organizado el funeral y regresó a la casa de empeños, el anillo ya había sido vendido a un coleccionista extranjero y se había perdido para siempre. Mandó hacer una réplica de memoria, pero nunca encontró jade de la misma calidad. Usó el dinero del anillo para fundar la empresa que tenemos hoy, y a medida que crecía, buscó el original por todo el mundo, pero nunca lo encontró. Así que el anillo que dejó era solo un recuerdo, una forma de recordar a mi abuelo. No tenía ningún valor. Dijo que me lo dejaba con la esperanza de que algún día yo encontrara el original. Al ver sus rostros de asombro, sentí un nudo en la garganta. Extrañaba a mi abuela. Si aún estuviera aquí, le partiría el corazón ver cómo me trataban así. Leo palideció. Jamás se imaginó este giro inesperado. Observé su expresión de pánico y sonreí. Siempre supe que el anillo era falso. ¿Por qué iba a ir presumiendo de ello? Caíste de lleno en esta, ¿verdad? Leo parpadeó, con los ojos llenos de lágrimas. Ethan, no lo sabía, sollozó. No conocía la historia, pero lo que te conté es verdad. Mi madre enseguida empezó a secarle las lágrimas. Tranquilo, cariño, no lo sabías. Te han engañado. No es tu culpa. Mi padre frunció el ceño, abrió la boca para hablar y luego la volvió a cerrar. Fue Clara quien habló, con voz baja y seria. Eso solo demuestra que no estabas presumiendo del anillo. No demuestra que no estuvieras apostando. ¿De qué otra forma sabría esta persona tu nombre y lo del anillo? Me giré y la miré a los ojos. ¿Se te ha ocurrido alguna vez, Clara, que Leo podría ser quien miente? Vi cómo su ceño se fruncía aún más y solté una risa amarga. El verdadero jugador, dije en voz baja, es otro. Yo tampoco lo entendí al principio. Solo después de renacer empecé a sospechar e investigué las actividades de Leo. Y descubrí mucho. Resultó que casi todo lo que dijo era cierto. Simplemente había cambiado mi nombre por el suyo. El verdadero jugador era Leo. Para evitar ser reconocido, siempre llevaba una máscara de zorro blanca en los casinos, diciendo que era hijo de una familia prominente y que quería proteger su privacidad. Y para colmo, había empezado a vestir igual que yo. Tenemos complexión parecida, pero nuestros estilos son completamente diferentes. Siempre le ha encantado la ropa llamativa y ostentosa, mientras que yo prefiero un estilo más minimalista. Se aprovechó de eso, copiando mi estilo y usando esa máscara en los casinos. No me extraña que nunca me creyeran en mi vida pasada, por mucho que le rogara a Clara que investigara.
Debieron investigar por su cuenta y encontrar pruebas de que yo era quien apostaba. Por eso, esta vez, vine preparado con mis propias pruebas. Tenía vídeos con fecha y hora que mostraban dónde estaba y qué estaba haciendo. Bastaron unas pocas palabras para que Leo arruinara mi reputación, pero me llevó meses de arduo trabajo demostrar mi inocencia. Suspiré y coloqué un grueso expediente sobre la mesa. Leo, este expediente trata sobre ti. ¿Quieres verlo? Me miró atónito, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Qué hay para ver? Soy un libro abierto. Mamá y papá lo saben todo sobre mí. Si alguna vez hiciera algo mal, me matarían. Me eché a reír. ¡Qué bueno! Más te vale recordar que dijiste eso. Su obstinada negación era casi cómica. Abrí el archivo y comencé a colocar las páginas, una por una, para que todos las vieran. Mi padre frunció el ceño al mirar los documentos. Mi madre les echó un vistazo hasta que su mirada se detuvo en una imagen fija de una cámara de seguridad. ¿Te atreves a acusar a Leo? Chilló, señalando la foto. Mira, ¿no eres tú? Dije con sorna. Qué buena madre para reconocerme tan fácilmente. Pero mírame más de cerca. ¿De verdad soy yo? ¿O es que no reconoces a tu querido Leo solo porque lleva ropa diferente? Le vas a herir los sentimientos. Mi madre se quedó sin palabras. Clara, al coger la foto, frunció el ceño. Señaló la hora. Este no es Ethan, dijo. Él trabajaba como guía en la inauguración de la galería ese día. Yo estaba allí. Me quedé atónita. Ni siquiera había revisado todavía las pruebas en vídeo. Y ahí estaba Clara, defendiéndome. Chloé, que había permanecido en silencio hasta ahora, también habló. No es él. Ethan tiene un tatuaje en la parte baja de la espalda. Nos lo hicimos juntos. Nadie más lo sabe. Una calidez me invadió el pecho. Creo que sonreí, pero me empezaron a arder los ojos. Así que, la persona de la foto es Leo, haciéndose pasar por mí. Antes incluso de que pudiera terminar de hablar, Leo gritó, «¡Imposible! Ese no soy yo». Podrías haberte tapado el tatuaje. Antes de que nadie más pudiera decir nada, intervine. ¿Sigues negándolo? Aquí están tus extractos de tarjeta de crédito. Y aquí está la prueba de que has estado malversando fondos de la empresa con la tarjeta de crédito que te dieron tus padres. Deberías saberlo, Leo, siempre queda un rastro documental. Saqué un fajo de papeles de mi bolso y miré fríamente a mis padres. Y en cuanto a ustedes dos, su fe ciega en él y su total falta de disciplina han perjudicado gravemente las finanzas de la empresa. Si no hubiera intervenido, quién sabe cuánto tiempo más habría continuado esto. Hice una pausa y luego me giré para mirar a Clara. También encontré otra cosa, dije tras un largo rato. Un testamento que la abuela escribió antes de morir. Saqué mi teléfono y llamé a uno de los ayudantes de Clara, diciéndole que trajera los documentos. Cuando el ayudante entró, todos lo reconocieron. Era un hombre mayor llamado señor Davis, a quien mi abuela misma había asignado a Clara. Pero como era callado y modesto, Clara nunca le había dado mucha responsabilidad. Pero yo lo recordaba. En mi vida pasada, justo antes de saltar, fue el único que me mostró amabilidad, el único que no me trató con desprecio. Él fue a quien le confié mis últimas cartas a mi hermana, el primero en darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Así que, en esta nueva vida, lo busqué y le pedí ayuda. Me dio el número de un abogado y me dijo que mi abuela había dejado un testamento, específicamente para mí. Al oír mencionar el testamento, la mirada suspicaz de mi padre se dirigió entre Leo y yo. ¿Qué testamento?, preguntó. No respondí hasta que entró el señor Davis, seguido de un hombre de traje con un maletín. El abogado se presentó, abrió su maletín y comenzó a leer el testamento de la difunta señora Anderson. He dedicado mi vida a construir esta empresa, cuidándola como si fuera mi propio hijo. Por ello, creo tener derecho a decidir quién la administrará después de mi muerte. Actualmente poseo el 73% de las acciones de Anderson Corporation. Por la presente, lego el 52% de dichas acciones a mi nieto, Ethan Anderson. Tras mi fallecimiento,
Él se convertirá en el accionista mayoritario de esta compañía. Además, el fondo fiduciario que constituí como fondo Pathfinder se considerará un regalo para mi nieto Ethan al cumplir 18 años. Él será su único beneficiario, al alcanzar la mayoría de edad. Los fondos estarán a su disposición como capital inicial para cualquier proyecto futuro. Firmado, Eleanor Anderson. Cuando el abogado terminó, la sala quedó en silencio. Casi todas sus acciones, una participación mayoritaria en la empresa, me habían sido legadas. Clara fue la primera en hablar. ¿Por qué no sabíamos nada de esto? ¿Tiene validez legal? Está debidamente notariado, señora Anderson, respondió el abogado respetuosamente. Según las instrucciones de su abuela, no debía firmarse hasta después de la graduación del señor Anderson, a menos que se encontrara en una situación desesperada. Cuando el señor Anderson se puso en contacto con nosotros, Clara comprendió su situación. Mi abuela debió de ver cómo me trataban mis padres, cómo favorecían a Leo, y esta era su manera de protegerme. Ella había intentado hablar con ellos, pero insistían en que no hacían nada malo, que Leo simplemente merecía más cariño porque se portaba mejor. Así que, incluso en sus últimos momentos, mi abuela se preocupó por lo que me sucedería, y tenía razón. Mi vida había ido empeorando progresivamente por su favoritismo. Me puse en contacto con el abogado justo cuando estaban a punto de acusarme falsamente de ludópata. Al volver a oír las palabras de mi abuela, se me llenaron los ojos de lágrimas. Ella había sido mi única aliada en esta familia. Contuve las lágrimas y saqué mi iPad. Y en cuanto a las apuestas, dije con la voz quebrada por la emoción, aquí están mis coartadas para cada acusación, todas han sido verificadas legalmente. Antes de que pudiera terminar, Leo empezó a gritar con un sonido descontrolado e histérico. Ethan, ¿por qué? Después de todo lo que hice, ¿cómo pudiste quitármelo todo? Lo miré de arriba abajo, y una risa fría y triunfante escapó de mis labios. Te lo advertí, ¿no? Tú mismo te lo buscaste. Chloe me miró, frunciendo el ceño. Ethan, dijo en voz baja, lo has estado planeando, ¿verdad? ¿Por qué? Clara también se había dado cuenta. Esto no era algo que pudiera haber ideado de la noche a la mañana. Sabía que esto iba a pasar. Miré al niño histérico en el suelo y me burlé. Sí, sabía que esto iba a pasar. He estado esperando este día. Fue entonces cuando mis padres parecieron darse cuenta de la magnitud de su error. Mi madre extendió una mano temblorosa hacia mí, pero yo retrocedí, observándola con recelo. Al ver mi reacción, a mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. Ethan, susurró con voz temblorosa. Mi padre se limitó a mirar a Leo, con el rostro desencajado por la incredulidad. ¿Tú? ¿Cómo pudiste? Los observé a todos en silencio. Tras un instante, recordé que mi transmisión seguía en marcha. Delante de todos, saqué con calma mi teléfono del macetero y subí las escaleras. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo, su mundo entero se había puesto patas arriba. Chloe me vio subir las escaleras y me siguió. Al llegar a mi puerta, me oyó hablar con alguien. Sí, me llevó mucho tiempo preparar todo el material. Al menos un mes. Frunció el ceño, preguntándose con quién estaba hablando. Llamaron a la puerta. Estaba explicándoles algo a mis espectadores cuando levanté la vista y vi a Chloe en la puerta. Pasa, le dije. Chloe se acercó a mi escritorio y me vio apagar la cámara web. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba transmitiendo en directo. ¿Estabas en directo hace un rato? ¿Todo el tiempo? Asentí. Toda la cena. Y sigo en directo. Así que, si tienes algo que decir, dilo rápido. Chloe echó un vistazo a mi pantalla, memorizando mi nombre de usuario. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Me levanté, cerré la puerta y volví a encender la cámara para seguir hablando con el chat. Perdonad la larga retransmisión de hoy, chicos, dije. Pasaron muchas cosas y casi se me olvida que seguía en directo. En apenas unas horas, mi número de seguidores se disparó a cientos de miles, y el chat se movía demasiado rápido como para que pudiera leerlo. Sonreí al ver el chat. Mi hermana es quien dirige la empresa. No tengo ningún interés en pelearme con ella por eso.
Después de todo lo que me hizo pasar, creo que estará encantada de que sea socio silencioso y simplemente cobre los dividendos. Hombre, te jubilas con 20 y tantos. ¡Qué envidia!, decía un comentario. Esto ha sido largo, chicos. Todo debería estar tranquilo los próximos días, ahora que se ha resuelto el mayor problema. Seguiré transmitiendo en directo a mi hora habitual, pero probablemente solo estaré pintando. Si les interesa, pueden pasarse. Eso es todo por hoy. Tengo mucho de qué ocuparme. Que tengan un buen día. Adiós. Dicho esto, di por finalizada la transmisión. Tenía mucho que atender. La situación de Leo ya era de dominio público. Sabía que Clara se encargaría, pero mi situación con Chloe era algo que tenía que resolver yo sola. En cuanto Chloe llegó a casa, fue a su computadora y buscó mi canal, pero yo ya me había desconectado. Así que empezó a buscar en línea una grabación de la transmisión. Para su sorpresa, encontró uno. Empezó a verme desde mi primera transmisión. Cuanto más veía, más se fruncía el ceño y una creciente sensación de inquietud y angustia se instalaba en su pecho. Ella vio cómo mi familia me ignoraba y me traicionaba, condenándome sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. Y luego, hoy, la bofetada de mi madre. Fue tan fuerte que todavía tengo la cara hinchada. Debió de dolerle muchísimo. Cerró los ojos, con una sensación de ahogo en el pecho, un dolor tan agudo que le costaba respirar. Durante todo este tiempo que estuvo fuera, yo había sufrido tanto. Todo aquello por lo que le lloré era cierto. ¿Y qué hizo ella? Se puso del lado de mi familia, prefirió creer las mentiras de Leo e ignoró mis súplicas de ayuda. No me extraña que ya no confiara en ella. Chloe cogió el teléfono y me llamó. Después de un par de tonos, contesté. Hola, Ethan. ¿Viste la transmisión, verdad, Chloe? Dije con voz monótona. Sí, dijo ella con la voz quebrada por las lágrimas. Lo siento mucho. Ahora entiendo por qué querías terminar. Pero Ethan, ¿cómo sabías que todo esto iba a pasar? ¿Cómo lo predijiste con tanta precisión? Al hacer la pregunta, tuvo la sensación de que la respuesta era más compleja que la explicación de «lo soñé» que había dado en mi directo. Antes de que pudiera responder, añadió, Ethan, ¿podemos hablar, por favor? De acuerdo, dije. Mañana damos un paseo. Nos vemos a las 2 en aquel café de siempre de la calle Blique. Vale, hasta mañana. Al día siguiente, Chloe me esperaba fuera del café cuando me vio acercarme. Llevaba una sencilla camisa blanca y pantalones negros. Mi postura era erguida y segura. Por primera vez, sintió un atisbo de pesar por haberme dejado aquí para ir a estudiar al extranjero. Se había perdido tanto. Se quedó mirándome fijamente hasta que estuve justo frente a ella. Chloe, dije. Salió de su trance. Ethan, ¿estás aquí? ¿Quieres un trozo de tarta? Negué con la cabeza. Antes me encantaba la tarta de aquí, pero hacía mucho que no tenía antojo de dulce. Vamos a dar un paseo, dije. Sé que tienes preguntas. Te lo contaré todo. La guié por algunas calles secundarias hasta que llegamos al río Hudson y nos sentamos en un banco con vistas al agua. Cuando se hubo acomodado, me volví hacia ella y le sonreí. Una sonrisa pequeña y triste. Chloe, dije. Mi voz, baja pero clara, dije, ya he muerto una vez. Ella me miró fijamente, observando mi expresión serena y mi tono uniforme, y pensó que debía haber oído mal. Me miró con asombro, incapaz de articular palabra. Sonreí, pero fue una sonrisa vacía, sin sentido. Me preguntaste cómo sabía todo lo que iba a pasar. Es porque ya lo he vivido una vez. Ayer no fue la primera vez que mi madre me pegó por esto. Chloe frunció el ceño, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Cómo es posible? Aunque lo hayas soñado. No pude evitar reírme. Así que de verdad viste todas las transmisiones. No fue un sueño, Chloe. Eso fue justo lo que le conté al chat. Me giré para mirarla. Entrecerré los ojos contra el viento que azotaba desde el río. Por un instante, pensó que parecía un ángel vengador que había regresado del inframundo.
Después de todo, dije en voz baja. No podía decirles que había renacido, ¿verdad? Chloe jadeó, mirándome incrédula. No entendía cómo podía decir algo así con tanta calma. Sostuve su mirada un largo rato antes de volverme hacia el río. Es todo cierto, dije con voz inexpresiva. En mi vida pasada, morí a los 25. Suicidió. Me lancé desde un edificio. Tenía cáncer de páncreas terminal. Chloe frunció el ceño. No lo entendía. ¿Por qué habría permitido que llegara a ese punto? ¿Por qué habría saltado? No hacía falta que lo dijera en voz alta. Podía ver las preguntas en sus ojos. Suena ridículo, ¿verdad? Dije que el hijo de la adinerada familia Anderson se suicidó por una enfermedad tratable. Pero así fue. Fui un tonto en mi vida pasada. Seguí esperando que mis padres y mi hermana entraran en razón. Seguí esperando que me ayudaras cuando volvieras a casa. Pero no lo hiciste. Leo les dijo que yo era ludópata y le creyeron. Incluso cuando les mostré el diagnóstico del médico, se negaron a creer que estuviera enferma. Mi tristeza parecía ser contagiosa. Parecía que no podía respirar. Ethan, yo. La interrumpí con voz sarcástica. ¿Vas a preguntarme por qué no me ayudaste? ¿No puedes averiguarlo tú solo? Solo tienes 22 años y ya no confías en mí. Cuando mi palabra se enfrenta a la suya, automáticamente asumes que soy yo quien miente. Y eso ya pasa. Imagina lo que harían otros 3 años de su veneno. Solté una carcajada seca y sin humor. Vamos, Chloe. Tú te conoces. ¿De verdad crees que dentro de 3 años me habrías creído que estaba enfermo y no solo un ludópata? Guardó silencio. No podía discutir porque sabía que era cierto. No me habría creído. Me miró. Su expresión reflejaba dolor y pude ver que quería decir algo, prometer que esta vez sería diferente. Pero las palabras se le quedaron en los labios, vacías e insignificantes. Antes de que pudiera reaccionar, le asesté el golpe final. ¿Sabes cuándo morí, Chloe? Me miró, y un escalofrío de terror la invadió al ver la furia y el dolor en mis ojos. Morí el día de tu boda, dije, con la voz temblorosa de rabia. De ti y de Leo. Salté del tejado de la iglesia donde os casabais. Chloe se puso de pie de un salto, mirándome horrorizada. Eso es imposible. La miré fijamente, el viento arrebatándome las palabras, pero ella oía todo. ¿Por qué es imposible? ¿Y si Leo amenazara con suicidarse si no te casaras con él? ¿O qué pasaría si, dentro de 3 años, te enamoraras de él? No supo qué decir. Quería decirme que jamás haría algo así, que yo era a quien amaba. Pero sabía que yo tenía razón. Dado el camino que estaba siguiendo, ¿cómo podía prometer que no sucedería? Solo entonces comprendió por qué había estado tan enojado, por qué había insistido en terminar la relación. Ya sabía cómo terminaba la historia. Si no hubiera regresado, si no hubiera encontrado las pruebas, su amor por mí se habría ido desvaneciendo poco a poco, reemplazado por la sospecha y la duda. Pero ahora aún no era demasiado tarde. Todavía tenía una oportunidad. Ethan, lo siento muchísimo, suplicó. Por favor, dame una oportunidad para compensártelo, para estar ahí para ti. Me giré hacia ella y sonreí, una sonrisa triste y cansada. No tienes que disculparte, Chloe, y yo no necesito tu amor. Hemos terminado. Mejor dejémoslo así. Se arrodilló frente a mí, agarrándome las manos, con una desesperación en los ojos que jamás le había visto. No, Ethan, por favor, no me dejes. Sé que ahora mismo no puedes perdonarme, pero por favor, no me rechaces del todo. Dame una oportunidad. No volveré. Me quedaré aquí contigo y te trataré bien. Y tal vez, algún día, cuando estés listo para perdonarme, podamos estar juntos de nuevo. Su voz temblaba, pero me apretaba las manos con firmeza, sus ojos suplicaban. Un dolor punzante me atravesó. En mi vida pasada le había suplicado lo mismo, le había rogado que no cediera ante mis padres, que no se casara con Leo. Pero no me había hecho caso, y ahora me lo suplicaba a mí.
La miré fijamente durante un largo rato, y luego endurecí mi corazón. Si quieres esperar, espera, dije fríamente. Considéralo un periodo de reflexión. He estado muy ocupada con la graduación, compaginando mi proyecto de tesis con las prácticas. Mientras tanto, Clara por fin empezó a comportarse como una hermana. Después de que le diera las pruebas sobre Leo, inició una investigación exhaustiva y lo descubrió todo. Resultó que Leo había empezado a apostar en la adolescencia. Mis padres lo malcriaron, dándole más dinero del que podía gastar, y se juntó con malas compañías de chicos ricos que lo introdujeron en el mundo de los casinos. Se perdió en ese mundo de dinero fácil y vida desenfrenada. Fue entonces cuando empezó a suplantarme, usando mi identidad para participar en las partidas de alto riesgo. Llevaba años planeándolo. Tras escuchar todo esto, mis padres me miraron con nerviosismo. Yo estaba sentado al otro extremo de la mesa, comiendo en silencio. Era la primera vez en más de un mes que comía con ellos. Sabían que me habían hecho mucho daño, pero no tenían ni idea de cómo empezar a enmendarlo. En cuanto a Leo, lo habían querido durante tantos años. A pesar de todo lo que había hecho, no se atrevieron a abandonarlo por completo. Por eso, cuando Clara sugirió por primera vez enviarlo a una academia militar en el extranjero, se opusieron. Leo siempre había sido muy débil, argumentaban. ¿Cómo íbamos a mandarlo tan lejos a un sitio así? Eso fue hasta que comenté casualmente, ¿prefieren que se quede aquí y siga jugando? Después de eso, no volvieron a objetar. Sabían que en gran parte tenían la culpa de cómo había resultado. Además, con Leo fuera, yo era su único hijo. No podían deshacer el daño que habían causado, y desde luego no iban a desobedecer mis deseos ahora. Así que Leo fue enviado lejos. Pero el abismo entre mis padres y yo permaneció, un pozo inmenso e insondable que jamás podría llenarse. Ni siquiera sabían cómo empezar a arreglar las cosas. El otro día, mi madre preparó todos mis platos favoritos de siempre, incluido el estofado que tanto me gustaba. Pero me quedé allí parada, mirando la comida, y me fui sin probar bocado. Rechacé sus intentos de reconciliación con una mirada gélida. No se molesten en intentar convencerme, dije. No necesito que finjan amarme ahora. Me di la vuelta y subí las escaleras. Al llegar arriba, me detuve y dije, sin voltear, es demasiado tarde para tu amor. Ya no lo necesito. Me sentía como una extraña observando sus vidas desde lejos, una espectadora. Solo entonces se dieron cuenta de que algunos daños son irreparables. He estado tan ocupada últimamente que no he hecho directos en meses. Por fin volví a hacer directos después de 2 meses de ausencia, pensando que la mayoría de mis seguidores ya se habrían ido. Pero para mi sorpresa, un pequeño grupo ya me estaba esperando. Madre mía. Ya está en directo. Me desconecté por costumbre y resulta que está aquí. Debes haber estado ocupado en la vida real. Vi tu exposición. ¿Qué? ¿Una exposición? ¿Dónde? Dímelo ya. No me hagas rogar. Me reí. El espectáculo ya terminó, les dije. Y acabo de terminar mi tesis. El siguiente paso es abrir mi propia galería. El chat se llenó de comentarios sobre lo bien organizada que tenía mi vida, y la gente empezó a preguntarme si tenía alguna predicción positiva que compartir. Sonreí y negué con la cabeza. No creo que haya muchas más profecías. Mi vida por fin va por buen camino, así que no creo que las necesite más. Me puse de pie e hice una leve reverencia a la cámara. Pero quiero agradecerles a todos. Si no hubieran estado allí para presenciarlo todo, probablemente los rumores de que mi familia le tendió una trampa a Leo seguirían circulando en Internet. Después de que se supo la noticia sobre la afición de Leo al juego, alguien inició una campaña de desprestigio afirmando que los Anderson estaban incriminando a su inocente hijo adoptivo para proteger a su hijo biológico. Pero la situación dio un giro de 180 grados en menos de 24 horas. Antes incluso de que Clara pudiera contactar con nuestro equipo de relaciones públicas, mis espectadores ya habían empezado a subir vídeos de la retransmisión, aclarando la situación. La verdad era innegable. Clara identificó rápidamente a la persona detrás de la campaña de difamación, y una orden de cese y desistimiento de nuestros abogados la silenció definitivamente.
El chat se llenó de mensajes diciéndome que no les diera las gracias y pidiéndome que hiciera directos más a menudo, porque disfrutaban viéndome pintar. Sonreí y prometí que lo haría. En ese preciso instante, recordé el otro motivo por el que había decidido hacer la transmisión hoy. Saqué mi cuaderno y lo abrí en una página nueva. Durante los últimos días, había estado sintiendo un dolor sordo en el abdomen. Fue diferente a la última vez, pero presentía que sabía qué era. El tumor había reaparecido antes que antes. Cuando en el chat me vieron sacar mi cuaderno, empezaron a preguntarme qué me pasaba. No respondí, simplemente empecé a escribir. Hoy es 27 de octubre. Mañana iré al hospital para un chequeo. Los resultados mostrarán que tengo cáncer de páncreas. Espero tener suerte y que esta vez sea curable. El chat quedó en silencio, atónito. Acababa de decir que no habría más profecías y ahora había escrito una sobre algo tan serio. Al ver sus mensajes preocupados, les sonreí con tono tranquilizador. Tranquilos, chicos, no se preocupen. Estaré bien. Además, aún no ha sucedido. Quizás esta vez mi profecía falle. El chat se llenó de oraciones y buenos deseos. Por primera vez, sentí una calidez y bondad genuinas del mundo y se me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba a punto de darles las gracias cuando sonó mi teléfono. Era Chloe. Contesté y oí su voz entrecortada al otro lado de la línea. Ethan, vas a estar bien. Mañana te acompaño al hospital. Tardé un segundo en darme cuenta de que debía de estar viendo la transmisión. Sonreí intentando consolarla. Está bien, Chloe. Estaré bien. Tienes que estar bien, sollozó. Mañana te acompaño. La última vez no recibiste tratamiento, pero esta vez será diferente. Tiene que serlo. Sabía que estaba llorando. Sentí una calidez en el pecho. Me despedí rápidamente del chat, terminé la transmisión y me concentré en intentar calmarla. Al día siguiente, los resultados de las pruebas llegaron tal como había previsto. La buena noticia era que se trataba de una fase temprana. El tumor era pequeño y no se había extendido. Solo tenían que extraerlo. Chloe se encargó de todos los preparativos y se quedó conmigo en el hospital. Gracias a los recursos de ambas familias, la cirugía se programó rápidamente y transcurrió sin ningún problema. Me recuperé rápidamente, tanto que pude asistir a mi ceremonia de graduación. Clara y mis padres estuvieron allí tomándose fotos conmigo. Nuestra relación ya no era la misma, pero las cosas estaban mejor. Chloe se abrió paso entre la multitud hacia mí con un enorme ramo de flores en brazos, y todas las miradas se posaron en nosotras. Por un instante, sentí como si me viera a mí misma de una vida pasada, allí de pie, sonriendo, por fin feliz. Tomé las flores y sonreí para la cámara. Por fin había dejado atrás los remordimientos de mi vida pasada. Quizás fue el amor de mi abuela lo que me dio esta segunda oportunidad. O quizás mi vida anterior fue tan trágica que hasta el destino se apiadó de mí. Cualquiera que sea la razón, en ese momento, yo era feliz.